Sean todos bienvenidos al podcast científico más chévere de todo Internet, el único lugar, el único rincón de Internet donde vas a encontrar información fidedigna sobre la ciencia. Bueno, hay muchísimos, pero sabemos que nosotros hacemos nuestra chamba, pues fuentes confiables toda la vida. Antes de iniciar, quería decirles que estamos disponibles en YouTube, Spotify y Apple Podcasts. No se olviden dejarnos un like o un comentario, que lo apreciamos muchísimo más de lo que ustedes pueden creer, ¿no? Hoy, como cada fin de semana, me encuentro con Aisa Olazo y Víctor Román para conversar sobre lo que ha sucedido en la ciencia en esta última semana. ¿Cómo están, muchachos? Hola Adrián, hola Víctor. Bueno, estoy contenta porque qué mejor que dedicarle el domingo por la mañana cuando podría dormir esta tarde a Síntesis Podcast. Oye, Nada me hace más qué feliz en el mundo. feo. La gente va a estar pensando que uno viene acá obligado, ¿no? Pero yo no estoy usando sarcasmo, o sea, me da mucho gusto ver sus caritas tan bonitas un domingo en la mañana. Sí, la ¿Cómo gente estás, no Víctor? notaba, no notaba. Bien. Casi con el mismo humor que tú. Todavía con un poco de sueño, aunque ya me he tenido así de... Y bueno, la semana ha estado bonita. Había bastante trabajo, había noticias bastante interesantes. Algunas venidas desde Marte. Pero eso ya les voy a hablar un poco cuando toque mi tema más adelante. Los voy a mencionar así de la bola. Sí. Adri, ¿tú Entonces, cómo estás? más tranquilo, yo diría que más tranquilo, más relajado, con más tiempo, con menos preocupaciones en mi cabeza, porque, aunque a pesar de que me ha dado un poco de pena por ahí, ya lo anuncié en Instagram y todo, pero renuncié a mi trabajo, así que ahora solo ustedes dos quedan ahí, ¿no? Pero bueno. Hoy, siendo las 9:21 del domingo 28 de marzo de 2021, hablaremos sobre cómo hemos conseguido comunicarnos con las plantas, ¿sí? Así como lo oyen, Aisa nos va a profundizar más adelante sobre esto y luego hablaremos sobre esta nueva imagen del agujero negro supermasivo en luz polarizada de la galaxia M87. ¿Qué es esto? ¿Por qué es importante? ¿Qué nos muestra? Es una imagen que ha estado pues por todo Internet. Y al final, Víctor nos trae el tema de los NFTs. ¿Qué son? ¿Por qué todo el mundo está hablando de ellos también? No se muevan, que ya volvemos aquí con más información en Síntesis Podcast. Bueno, hola de nuevo. Y hoy día les traigo un tema que me pareció bastante interesante, una investigación realizada con plantitas, concretamente con las Venus atrapamoscas, estas plantas carnívoras. Pero antes de pasar a hablar sobre este tema, les quiero contar también ligeramente sobre una noticia que también me ha llamado la atención y que, bueno, Adrián me la compartió porque sé que ha sido una de las noticias más leídas esta semana en ciencia. Y es bastante interesante porque habla sobre el comportamiento egoísta. Y es que un grupo de investigadores en Estados Unidos hace algunos años predijo que si nosotros colocamos nuestra conducta en una especie de tabla, en un extremo vamos a encontrar los comportamientos más altruistas, ¿no? Como desprenderte de cosas, como ponerte a ti en un segundo lugar y hacer todo lo posible para que tus compañeros, ya sean de especie o sea, tus compañeros de especie, independientemente de qué tipo o qué organismo seas, sobreviva o esté bien, ¿no? En el otro extremo de la tabla está el comportamiento más egoísta que se conoce, que es justamente el canibalismo, o sea, comer a tu compañero, ¿no? A tu socio de vida para sobrevivir, ¿no? Entonces, estos científicos habían predicho que los comportamientos egoístas pueden disminuir mientras más interacciones existan entre organismos de la misma especie, obviamente. Y lo que han hecho para comprobar esta hipótesis es realizar un experimento con unas larvas de una polilla que se conoce como la polilla india de la harina. Es una polilla que coloca los huevos en harinas de trigo, de cebada, de avena, es decir, estos que están almacenados mucho tiempo, y cuando llega el momento de emerger, la larva sale y se alimenta de la harina, ¿no? de ese alimento almacenado. Y ellos notaron que mientras más cercanas eran las larvas, es decir, mientras más cerca estaban en materia de espacio, de ubicación, menos caníbales eran. Estas larvas en realidad no son carnívoras, son vegetarianas, se alimentan de la harina, pero si es que están muy dispersas y dado el momento adecuado, las circunstancias adecuadas, de repente una falta de alimento, van a comerse entre ellas. De hecho, los investigadores dicen que todos los animales carnívoros, en cierta medida, son caníbales también, si es que se dan las circunstancias adecuadas, ¿no? Es que un animal, y no hay moral en eso, o sea, la moral es un tema humano, ¿no? No hay moral en comer en que una larva o un ratón o un conejo o un pájaro se alimente de su congénere para sobrevivir, ¿no? No es inmoral. Pues. Pero bueno, en resumen, entonces los experimentos han demostrado en esto, ¿no? Que las larvas son menos egoístas cuanto más interaccionan entre ellas, cuanto más cercanas están. Mancha, qué paja. ¿no? Y eso que las larvas, o sea, estas especies no son especies sociales. No, no son especies sociales.
pero es un experimento que, como ellos dicen, podría aplicar a muchísimas especies, porque hasta el momento se han identificado 1000 especies que tienen comportamientos caníbales, y de hecho también podría extrapolarse a los humanos, ¿no? En algún momento, cuando empezamos a interactuar más entre nosotros, la probabilidad de alimentarte incluso del cadáver de tu compañero es menos probable, ¿no? O sea, tienes un mayor rechazo hacia ese acto. Como viven, ¿no? Como viven. Ajá, claro. Es una película de estos, era un grupo de fútbol, ¿no? De Chile, no, Uruguayos. uruguayos que viajaban en un avión y es una película, pero pasó en realidad. Vas a la vida real. Cuéntame, En la vida real. cuéntame un poco. En los Andes se estrella el avión y entonces los que sobreviven quedan como que en la nada y los grupos de rescate no llegaban, nadie sabía dónde estaban, era muy difícil hallar, entonces pasaron días de días en el hielo, o sea, con el riesgo de hipotermia y todo eso, y sin alimento. En algún momento se les acabó las bolsitas de maní que había en el avión, ¿no? Entonces, los que sobrevivían tenían que alimentarse de algo y no les quedó otra que comer la carne de los cadáveres, ¿no? Y había un fuerte rechazo, o sea, realmente no querían hacerlo, pero al final era hacer eso o Sobrevivir. morir. Súper fuerte. Sí. Además que la carne estaba como que conservada por el propio frío del glaciar. Ajá. No era carne podrida, no era carne así congelada, pero igual. Sí. ¿La cocinaron? ¿O se hicieron fuego o algo? No, No sé, no me no me acuerdo. acuerdo. No he visto completamente la película. La he visto, creo que no me acuerdo. Porque Es cruda una seca. película también de los 90, creo, 80, Sí. por ahí. ¿No? Sí, Wow. súper fuerte. Sí. Imagínense que nosotros nos quedemos así también. No sé, alguna vez se nos ocurre escalar el Everest, no sé, y por un derrumbe nos quedamos atrapados en una cueva fría y el primero que se muere, no sé. Yo soy consciente de que yo Víctor. morir. Yo soy consciente de que yo sería el primero en morir. No sé. No, si es en el Everest ya fue. Sí, pues. Nadie te rescata del Everest. ¿Quién va a subir hasta ahí arriba? Si son los de síntesis, todavía nadie los conoce. Si nadie los ve, menos nadie los va a rescatar. Qué horrible. Pero bueno, súper interesante este trabajo con estos investigadores. Ha sido publicado en la revista Ecology Letters. Muy, muy, muy bonito. Y ya pasando al tema central, que también lo voy a decir así brevemente, es bastante interesante porque además involucra plantas que a mí me encantan y además la Venus atrapamosca, que es una planta fascinante. Pero hay bastante también de electrónica y justamente este trabajo ha sido publicado en Nature Electronics y lo que han hecho un grupo de científicos de la Universidad de Singapur, Nanyang Technological University, es colocar un dispositivo en la planta, en la Venus atrapamosca, que tiene un electrodo, entonces es un conductor de señales eléctricas. Y lo que han hecho es conectar este dispositivo a un teléfono móvil, a un smartphone, y a través del smartphone mandar señales a la planta, que tiene el dispositivo pegado en la boca, ¿no? O sea, en la boca de la Venus, y la han manipulado para que la boca se cierre, sí. ¿Sí? Y también para detectar las señales eléctricas que mandan las plantas. Lo que pasa es que todos los organismos funcionamos en base a señales eléctricas, porque en nuestras membranas celulares hay un potencial eléctrico, ¿no? Hay una señalización que va de célula a célula, ¿no? En nuestras neuronas, en nuestros músculos, etc. Y también pasa con las plantas, pero la señal en las plantas es menos visible porque es un poco más débil que la nuestra. Y obviamente por muchos años, por muchísimo tiempo, es recién hace un par de décadas, que le estamos prestando atención a las plantas de la misma forma que lo hacemos con los animales. Entonces muchas veces hemos subestimado a estos organismos, ¿no? Cuando en realidad las plantas tienen muchísimos más sentidos que los que tenemos nosotros, los humanos, y el resto de animales, ¿no? Tienen como 20 sentidos, o sea, son capaces de percibir el electromagnetismo, la gravedad, etcétera, un montón de cosas que para nosotros son imperceptibles. Entonces, nadie le prestaba atención o mucha atención a las señales eléctricas de las plantas, que son una forma en la que ellas se comunican con todo su organismo, es decir, con todas sus partes, y también con el resto de organismos de su comunidad, ¿no? Porque no es solo una comunicación dentro de la misma especie, sino entre especies. Es muy, muy, muy interesante la forma en la que se comunican las plantas. Entonces, los científicos lo que querían era aprender más sobre la señalización eléctrica en las plantas, porque es para ver cómo se comunican estas con su entorno, cómo el entorno las afecta y afectan, y ellas también afectan al entorno. Y además también querían saber si es que es posible establecer una conexión entre humanos y plantas. Entonces, lo que tenemos más en común con ellas es obviamente las señales eléctricas.
Y lo que han hecho, entonces, la Venus atrapamoscas es una planta que demuestra movimientos bastante rápidos si consideramos que el resto de las plantas de repente no exhibe la misma velocidad al moverse. Y esta es obviamente el momento en el que se cierra. Esta lo hace en menos de 2 segundos, la boca se cierra ante un estímulo de un insecto que ha caído en la trampa, ¿no? Entonces, estos científicos además han utilizado una sustancia que también ya habían investigado antes, que es un hidrogel, que es bastante interesante porque este es un gel que es líquido, pero que a temperatura ambiente agarra esa viscosidad suficiente como para funcionar como pegamento. Entonces, con este pegamento, con este hidrogel, han pegado el dispositivo, que es bien chiquitito, que tiene más o menos 3 milímetros, es un cuadradito de 3 milímetros, bien pequeñito, lo han pegado en la boca de la Venus. Este tiene un cable conectado al teléfono y el teléfono manda la señal eléctrica y la planta se cierra. Además, como parte del experimento, también han colocado a la boca de la Venus atrapamosca en un brazo robótico. Entonces, con la señal que recibe la planta al cerrarse y estando sujeta en el brazo robótico, la planta puede sujetar con la boca un objeto, ¿no? Y levantarlo. Es bien interesante, súper loco. O sea, imagínate un brazo robótico que tiene como mano la boca de la Venus. La boca de la Venus. ¿Ya? Esta recibe la señal y se cierra, y acá hay un objeto, se cierra y el brazo robótico lo levanta así. Súper interesante. Sí. ¿Cuáles son las aplicaciones de esto? No es simplemente por entretenimiento, aunque debe haber sido muy divertido para los científicos hacer todo esto. La idea es poder detectar las señales. ¿No? Germinator, la rebelión de las plantas. Germinator. No, a ver, es interesante porque si nosotros aplicamos esto en agricultura masiva, en seguridad alimentaria, podríamos detectar las señales que tienen las plantas entre ellas cuando de repente se están enfrentando a una enfermedad que muestra signos visibles ya cuando está en una etapa muy avanzada. Entonces, si podemos detectar esas señales desde mucho antes que la enfermedad sea visible, podríamos empezar a tomar medidas para contrarrestar los efectos del patógeno o de la sustancia que esté causando esa enfermedad, ¿no? Y asegurar, por lo tanto, la producción. Es bastante interesante. Se utilizaron las plantas como sensores. Ajá, exacto. Sí, por eso siempre las estamos usando. Sí, claro, usar las plantas como sensores, ¿no? Y usando un lenguaje que tenemos en común con ellas, que es la conductividad, ¿no? Vale, interesante. ¿Qué paja? Imagínate una planta que pudiera comunicarse contigo. ¿Qué te diría? O sea, yo cuando estaba iniciando, ya hice en una parte de lo que está explicando, no quise interrumpirla, cuando decían que las plantas se comunicaban entre ellas, yo me imaginé el Señor de los Anillos, la reunión de los Ents y todo eso. Conversando así como los Ents. Sí, de hecho, una vez he subido varios videos de reuniones sobre la comunicación en las plantas y casi siempre uso esos GIFs de las plantas del Señor, de los árboles del Señor de los Anillos, ¿no? Y tirando las piedras y ¡me mueran! Sí. ¿Te imaginas que podemos comunicarnos con las plantas y descubramos un código encriptado para nuestra extinción? O sea, la naturaleza orquestando cómo aniquilarnos. Sí. ¿Cómo deshacerse de nosotros? ¿Ustedes vieron esa película de que, es súper extraña y no me acuerdo el nombre, pero es justamente de toxinas? Ajá, y la gente se empieza a suicidar? Sí. ¿Se acuerdan de esta película? ¿Tú la viste, Víctor? La he visto por partes, es La Niebla. Es una película es basada en un libro. Sí, pero no me acuerdo el nombre. Están Mark Twain y Zoe Deschanel. Mark Twain, no, Mark Wahlberg. Mark Wahlberg, perdón, Mark Wahlberg, no se confunde. Mark Wahlberg. Resucitó Mark Twain. Sí, yo al comienzo, o sea, me parecía como que la cosa más extraña cuando la vi cuando era niña, pero es que ahora tiene sentido. Lees un poco más que las plantas tiene sentido, porque ellas liberan toxinas cuando se sienten atacadas. De hecho, en zonas de la sabana africana, cuando aumenta la población de herbívoros y las plantas, por lo tanto, se sienten se siente mucho más atacada, empiezan a liberar toxinas volátiles, obviamente, y estas son tóxicas para los herbívoros. Entonces, ahí es la forma en la que se defienden y los animalitos mueren. Lo que he visto, por ejemplo, es que hay otras plantas que segregan un tipo de pegamento, en donde, por ejemplo, llegan las aves y como a comerse sus cosas y las atrapan, y las aves ya no pueden irse, entonces se quedan ahí y mueren, ¿no? Sí, también hay eso. O si es que tienen que alertarse entre ellas, también lo hacen. Mandan señales también volátiles
a las plantas que están más lejos de que hay herbívoros acercándose o que las están comiendo. Entonces, las plantas que están más lejos y han recibido esas señales empiezan a producir toxinas para defenderse. Y cuando el herbívoro llega a esa zona y las come, pues no va a avanzar mucho porque en las primeras mordidas se va a intoxicar. O también he visto que, por ejemplo, hay plantas... Por las raíces. ¿Por las raíces envían las señales también? Sí, ¿no? También se envían señales entre ellas a las raíces. A través del... ¿Cómo se llama esto? Se hace a través del suelo. Sé que hasta donde recuerdo me parece que utilizan micelios para comunicarse. Sí. Los micelios son los de los hongos. Los hongos. Lo otro que he visto que, por ejemplo, es las plantas empiezan a sentirse amenazadas por una especie de insecto y lo que hacen es liberar toxinas que atraen a los depredadores de ese insecto. De ese insecto, sí. Sí. ¿Por qué es alucinante las plantas? Sí. Sí, es que las plantas tenemos que verlas como seres vivos que también tienen que defenderse, que también tienen que alimentarse, que también tienen que sobrevivir. Y ellas no salen corriendo, ni gritan, ni piden ayuda como nosotros o como los animales, ¿no? Sino que han tenido que encontrar la manera de defenderse y de supervivir. Y esa manera es justamente a través de señales químicas. Entonces las plantas son maquinarias químicas perfectas y alucinantes. A mí de verdad me encantan. Bueno, además pues que tienen en este planeta muchísimo más tiempo de lo que tenemos nosotros. Claro, sí. Como mínimo. De hecho, Stefano Mancuso, que es uno de los precursores de la neurobiología vegetal, y como tal, neurobiología vegetal, es un italiano que él dice, ¿no? O sea, tratamos de mimetizar o imitar mucho a animales en la búsqueda de repente de soluciones para poder salir de la tierra, para geotransformar, etcétera, pero no vemos que de repente las mejores o los mejores ejemplos de supervivencia y de mantenerse en un planeta tantísimo tiempo, porque fueron las primeras que colonizaron la Tierra, son las plantas, y que ahí deberíamos encontrar los ejemplos para hacer robots o qué sé yo, tantas cosas, ¿no? Y no solo eso, sino que han permanecido aquí, bueno, tal vez no las mismas especies, pero han permanecido aquí varias extinciones globales. Sí. Entonces, sí, nosotros nos podremos morir, las plantas seguirán. No sé yo. Sí, son alucinantes. Y bueno, esas han sido las dos noticias que yo les traía esta semana. Espero que les haya gustado. Y pues déjenme aquí en los comentarios, escríbanme cuál les ha gustado más, o si las larvas caníbales o las plantas eléctricas. Las caníbales o las eléctricas. Bueno, Aisa, muchísimas gracias. Espero que pues, a todo el mundo le haya gustado. No se muevan, que ya volvemos con esta imagen del agujero negro supermasivo en la galaxia M87 que ha dado vuelta nuevamente por todo internet. No se muevan, que ya volvemos aquí en Synthesis Podcast.